Buenas, ¿qué hay? Bueno, pues voy a hablar un poquillo. Sí, estamos en mitad de verano y tengo sudadera, me reconforta, ¿vale? Voy a hablar un poquillo de la novela que acabo de terminar ahora mismo, en este momento, que se llama 1Q84 de Haruki Murakami, que es una analogía al título 1984 del libro de George Orwell, 1984. Digo que es una analogía porque Murakami utiliza, bueno, al parecer en japonés, me parece que el tema era que la Q y el número 9 se pronunciaban igual, como Q, allí en Japón. Y como que quiso hacer una analogía porque en este sentido Q y 9 sigue siendo lo mismo, pero a la vez no lo es. O sea, y básicamente de eso trata el libro. De que todo el tiempo las cosas son, pero no son al mismo tiempo. O sea, se habla muchísimo, todo el tiempo. Bueno, para empezar, Murakami se centra, en plan, escribe dentro del marco literario del realismo mágico. Por lo que puede, por ejemplo, estar yo aquí hablando de manera tranquila y de repente que ocurra algo que podría ser real, pero a la vez no. Es que es literalmente eso. O sea, el realismo mágico es algo que tú te crees que puede ocurrir, pero que es imposible. Por ejemplo, hablan todo el tiempo de. Bueno, un ejemplo clásico en sus libros es que el hecho de que haya cosas que hablen que realmente no tienen sentido. Por ejemplo, los gatos. En 1900, en Kafka en la orilla, los gatos hablan, cuando realmente no tiene sentido, pero es que realmente tú si lo piensas y dices, coño, puede ser real, o sea, para mí es creíble. Tú terminas la obra y dices, Guillo, es que me creo que los gatos hablen, de verdad. Y en este libro pasa muchísimo, constantemente eso. Es tanto así que tú te terminas metiéndote en la obra tanto que dices, tío, en plan, lo estás describiendo de una manera tan detallada que es que me creo que pueda, dentro de la lectura, ser real. Pero a la vez no, porque dice, es imposible. Esto lo utilizaba también mucho, que me estoy acordando ahora de cuando leía en bachillerato. Carmen Martín Gaite escribió ¿cómo se llama este libro, tío? El hombre de las moscas, el señor de las moscas creo que se llamaba. El señor de las moscas, cómo describía a un hombre en su habitación, me acuerdo perfectamente, en su apartamento. A un hombre que entró con traje negro, con todo negro, muy alto, muy esbelto, con mucha... Es una persona muy simple, ¿no? Pero que daba pues una sensación de intranquilidad. Y además lo describía de tal manera que tú sabías que era irreal, que eso no existía, pero a la vez sí que existía porque estaba ahí. Pero bueno, básicamente, el libro, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Es un libro intenso, ¿vale? Tiene 800 páginas, creo que son 700, bueno, 800 no, 750, 700, por ahí, 750. Es un libro denso, pero es dinámico porque cada capítulo, no hay, sin excepción, habla de una protagonista y luego de otro protagonista. Constantemente se intercalan esos dos personajes. Lo cual es bastante interesante. Porque es eso, si tú, te puedes leer 3 o 4 capítulos que siempre van a estar pasando cosas porque las historias paralelas de los protagonistas van constantemente avanzando. Y algo interesante que tiene Murakami es que hay distintos personajes que tú eres consciente a medida que vas leyendo, que sabes que sus historias confluirán en algún punto. O sea, tú eres consciente de eso. Y está muy guay porque a medida que pasa el tiempo vas viendo cómo hay distintas partes en las historias de cada uno que van haciendo referencia a la del otro y ves como progresivamente van coincidiendo ciertas cosas, calles, experiencias que hayan tenido. Por ejemplo, en este libro se habla, por ejemplo, de un acontecimiento que ocurrió en un monte donde unos policías terminaron teniendo una confrontación bélica, en plan, conflicto armado, con unas personas que vivían en las montañas. ¿Qué? Pues no lo sé. No, con unas personas que vivían en las montañas, que eran, bueno, no voy a hacer spoiler, pero eran integrantes de una secta que vivían en las montañas y que bueno tal. La cuestión, que esto luego apareció en el periódico y este mismo evento lo estudió la protagonista y se mencionó en su capítulo, pero en el capítulo siguiente también hubieron resquicios de este evento que también lo mencionó el otro protagonista en otro momento. Bueno, no es exactamente así, pero a lo que me refiero es que te van dando como pequeñas miguitas de conciencia sobre dónde van a confluir las historias y a ti te reconfortan un poco porque dices, todo esto está teniendo algún tipo de sentido, ¿no? Aunque constantemente, algo que me pasa a mí personalmente, que supongo que a todos los lectores también que leen Murakami que les pasa, es que tú sientes que nada tiene sentido todo el tiempo. O sea, hay un momento
yo creo que al final del libro, en el que yo de verdad llego a no entender nada. O sea, tú de verdad no puedes entrar a leer Murakami si no tienes la mente abierta, porque hay cosas que no tienen sentido. Y tú terminas de leer este libro y sabes que no tiene sentido, pero realmente no importa, porque has estado leyendo algo, en plan, conceptualmente magnífico, en el sentido de que el tío describe las cosas muy bien, fabulosamente. El tío tiene unas descripciones y un vocabulario excepcional, en plan, no tiene, para mí no tiene lógica. En plan, bueno, teniendo en cuenta toda la disciplina que tiene Murakami de levantarse por la mañana, ponerse sus zapatillas, correr 6 horas, terminar, estar 4 horas seguidas escribiendo y luego dormir, en plan, ese tío no tiene sentido. A lo que voy es que las lecturas de Murakami en cierto sentido sí son difíciles, porque te cuesta mucho seguir el hilo de la continuidad lógica de las cosas. Algo bueno que en mi caso de experiencial leyendo Murakami me ocurrió es que leí, recuerdo mucho, antes de, en plan, recuerdo ahora mismo leer el capítulo de primera persona del singular de la circunferencia sin contorno, ¿cómo era? Un círculo sin circunferencia, que para ti es algo realmente ilógico. A primera vista, conceptualmente, es imposible que un círculo no tenga circunferencia, porque la propia base de la premisa que parte de un círculo es que tenga circunferencia. O sea, la esencia del círculo es que se circundince, ¿no?, en algo. En este libro, eso se aplica por 10.000, en plan, las cosas son y no son a la vez, y tú te lo comes continuamente. Y tienes que asumir que algo ocurre y que algo no ocurre al mismo tiempo. Y no voy a dar spoiler, pero muchísimas cosas son así. Entonces, si tú no, a lo que voy es que si tú no has tenido una aproximación a los libros de Murakami y te metes con este libro, yo creo que te van a chocar muchísimo, porque considero que tienes que haber tenido una lectura previa de varios libros de esta persona para poder comprender que el significado no está en el sentido lógico de las cosas, sino en cómo se escriben las cosas, en qué representan esas cosas, en qué emoción sienten los personajes al sentir esas cosas, y en que realmente la lógica no habla tanto como el corazón o como los sentimientos que tienen, la soledad, que impregna constantemente todos los contextos en los que se encuentran. O sea, es que Murakami habla de la soledad, del amor, de la corrupción. Es que tal cual habla de la corrupción de los líderes políticos, de las injusticias que hay. O sea, es una cosa maravillosa que realmente te la van poniendo en solapas de cosas sin sentido, y que tú tienes que hacer el esfuerzo de tratar de sacarle un sentido ilógico a eso. Pero bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho la novela, no se me ha hecho pesada. Sí que hay momentos en los que, bueno, vaya, la novela la comencé el 26 de marzo aproximadamente, estamos ahora mismo, la fecha de que grabo esto es 20 de agosto. Y vaya, tarda unos 5 mesecillos más o menos, algo menos de 5 meses en terminarla. Dos libros, esto es el 1 y el 2. Me falta el tercero y me quedo con una buena sensación. No es el mejor libro de Murakami que yo me haya leído. En mi opinión, uno de los mejores que me he leído ha sido Primera persona del singular, Kafka en la orilla, sin duda, y Sputnik, mi amor, me gustó muchísimo también. Y en general, lo que yo marcaría como clave en estos libros, yo creo que es el cómo este autor, o con lo que marcaría yo clave de Murakami, es cómo tú añoras a los personajes y cómo añoras los espacios que él crea. Él crea unos espacios que es que yo de verdad me acuerdo de las novelas, pero por las descripciones que hace me imagino absolutamente todo el sitio en el que él lo comentaba, los protagonistas donde se encontraban, cómo se sentían. Es una maravilla las descripciones que hace y tal. Y ya voy a tratar de dejar, bueno, la historia en sí es interesante y me parece que es buena. No creo que sea la mejor de todas las que ha escrito él. Por ejemplo, a mí la historia de Kafka en la orilla y el desarrollo de personaje que tuvo, no me acuerdo cómo se llama, Oshino, no, Oshino no. Sí, bueno, el que se juntaba con Nakata, ¿no? Ese personaje para mí fue mi favorito y tuvo un desarrollo impresionante, magnífico. Vaya, yo me sentía que era él. Y comparándolo un poco con Kafka en la orilla, yo creo que ese libro también influenciado, porque fue el primer libro que yo me leí de él, me gustó mucho más que este. Eso sí que es cierto. Pero bueno, un libro más para mi colección de Murakami, me ha gustado mucho. Y nada, lo que iba es que considero que para leer Murakami, así como, mira, lo estuve comentando el otro día con mi pareja, el hecho de leer, el hecho de ver películas, el hecho de
de explorar, de viajar, de compartir, creo que te da a ver cómo lo explico. Creo que enriquece muchísimo la capacidad conceptual que tienes a la hora de comprender las descripciones de cosas que tú mismo te haces o que otras personas te hacen. En el sentido de que si tú a mí me describes algo y yo he experimentado algo similar a ti, he leído algo similar a eso, o he viajado, o he conocido algo, es posible que llegue a comprender mejor lo que tú me estás diciendo y a hacerme una idea más clara de lo que tú dices en mi cerebro, en cierto sentido, a empatizar más contigo. A lo que voy es, por ejemplo, si tú me estás contando la experiencia de que tú tuviste tomándote café y yo nunca he tomado café, es muy posible que yo no llegue a empatizar demasiado contigo y que yo no llegue a realmente comprenderte, pero sin embargo, si yo he experimentado la sensación esa, o por ejemplo, si yo he visto muchas tazas de café en mi vida y tú me estás contando cómo es la taza de café que está en tu casa, yo voy a poder hacerme una idea más enriquecedora y creativa de lo que tú me estás diciendo, gracias a que he viajado, compartido, experimentado y vivido. A lo que voy es que creo que es muy importante este libro y en general leer a Murakami. Creo que me ha hecho comprender que el significado de las cosas no está tanto en el propósito ni en el sentido en sí lógico de las cosas. O sea, no todo tiene por qué tener sentido, simplemente ocurre, y eso te vas dando cuenta en los diálogos que van teniendo los protagonistas. Son diálogos normales, son personas normales, algunos de ellos con dones, algunos de ellos con ciertas capacidades pero realmente son personas normales que viven su vida y que van teniendo un cambio a lo largo de su experiencia, y a pesar de que ellos no comprendan qué es lo que les está ocurriendo, porque no lo saben, no lo entienden, pero simplemente están ahí. El hecho de que convivan con que haya dos lunas, con que todo sea extraño, con que estén en un mundo y a su vez no estén, con que de repente levite un reloj, son cosas que no son lógicas y que tú tienes que aceptarlo. Al igual que en la vida de uno pueden ocurrir cosas que uno dice, oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué me han pasado estas cosas? ¿Por qué un familiar querido mío ha fallecido? ¿Por qué no puedo aspirar a entrar a la universidad que yo quiero? ¿Por qué mi novia me ha dejado de esta manera? ¿Por qué no he podido arreglar? Son cosas que tú las piensas y dices, no tiene lógica, mi destino era este. Pero no tiene lógica, pero sin embargo sigues adelante, te van cambiando, vas desarrollándote como persona y tú empatizas mucho con los protagonistas porque eres consciente de que tú eres uno de ellos, de que realmente a ti te ocurren cosas que no tienen sentido, que no son lógicas, que no tienen propósito, ni sentido, ni nada de eso lo tiene. Pero bueno, están ahí y tú tienes que hacerle seguir adelante y punto. Y volviendo a Primera Persona del Singular, que es otro libro de Murakami, el hecho del círculo de circunferencia, cuando yo lo leí, vaya, la idea que yo saqué es que hay que seguir adelante a pesar de que las cosas no tengan sentido. Y ya está. Saqué un círculo sin circunferencia. Da igual, pero me he comido la cabeza pensando en qué es lo que era, le he dado vuelta, he pensado en algo insignificante y he seguido adelante y eso, he reflexionado, que es lo importante, ¿no? Al final. Entonces, bueno, como conclusión, sí que recomiendo el libro, pero teniendo cierta experiencia lectora. Y ahora considero que necesito un break y por eso voy a empezar ahora este otro libro de Alessandro Barico, que lo vi recomendado en un canal de YouTube de Néstor Buarque, creo que se llama, que es un chico que recomienda también el libro. Y me llamó mucho la atención, lo vi en la casa del libro y digo, pues me la he comprado, me compré este y 900. Así que me tomaré un descanso y me nutriré del conocimiento de este autor. Así que nada, ha sido una experiencia muy bonita leer este libro. Realmente me gustaría indagar más y conocer más sobre la propia historia de este libro. Sí que siento que he entendido un poco el transcurso de los acontecimientos, pero no tanto a la vez. Así que bueno, me quedo con buenas sensaciones y nada, agradezco haber hecho este vídeo y agradezco subirlo y todo. Así que bueno, que vaya todo muy bien, jóvenes lectores.